Buenos días, esto es Sistemas Operativos y en este vídeo vamos a continuar con el tema de ficheros, directorios y sistema de ficheros. En concreto, vamos a mostrar los principales aspectos de los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento, como se muestra en la transparencia, son sobre los que se crean particiones barra volúmenes, sobre los que luego se crearán sistema de ficheros y los que luego contendrán ficheros y directorios. Hay distintos tipos de sistemas de almacenamiento, desde discos duros, SSDs, sistemas ópticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede saber los distintos tipos que están conectados a un ordenador? Bueno, pues teniendo los privilegios necesarios para poder cotillear, podemos utilizar el SPCI y el SUSB como mandatos para listar todos los dispositivos PCI, todos los dispositivos USB. ¿Cómo podemos ver en concreto los dispositivos de almacenamiento? Bueno, pues podemos hacer un cat de /prop para partitions y ese fichero nos va a listar, como se puede ver en esta transparencia, el identificador de tipo de dispositivo que se llama major, dentro de ese tipo de dispositivo cuál en concreto que es el minor, el número de bloques en total y el nombre que se va a utilizar, el nombre lógico dentro del sistema operativo. En este ejemplo tenemos SDA, que es un disco, y SDA1, que es una partición, la primera partición de ese disco. SDB es otro disco y SDB1 es otra partición de ese disco. No todos los dispositivos son físicos, hay dispositivos especiales. A título de curiosidad, simplemente, es posible en algunos sistemas operativos trabajar con un dispositivo especial llamado loopback. Este dispositivo lo que permite es asociar un fichero a ese dispositivo de manera que, bueno, pues simula que tenemos un dispositivo real de almacenamiento. Un ejemplo de caso de uso es asociar una imagen ISO de una distribución de Linux y poder acceder e incluso poder, en algunos casos, modificar a través de ese dispositivo especial. Para ello, vamos a tener aquí la imagen ya descargada y vamos a tener un directorio MNT vacío. Y lo que vamos a hacer es, pues, asociar con loop setup. Vamos a intentar primero con /dev/loop1 asociar esta imagen ISO. Lo primero que nos va a indicar es que no tenemos permisos, con lo cual tenemos que utilizar sudo. Y lo siguiente error que nos va a decir es que no puede asociarlo porque el dispositivo ya está ocupado. Si hacemos un loop setup, vamos a ver todas las asociaciones que ya hay. Y bueno, pues podemos ver que el loop por los 40 está libre. Pues venga, vamos a los 40. Vamos a hacer un sudo loop setup /dev/loop 40 y le asociamos esta imagen ISO. Si hacemos otra vez loop setup, podemos echar un vistazo que, bueno, pues de todos los que tenemos asociados, aquí está el que acabamos de asociar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que podemos utilizar /dev/loop 40 como si fuera un dispositivo de almacenamiento y puedo montarlo en el directorio MNT. Nos indica que tenemos que usar sudo como administrador y nos va a decir, bueno, pues ya está montado, pero está protegido contra escritura, solo se monta en forma de solo lectura y puedo acceder a todos los ficheros de esa imagen Ubuntu. Cuando termine, vuelvo otra vez atrás, hago un mount mnt para desmontar, de igual forma con sudo, ¿de acuerdo? Sudo unmount el directorio y, bueno, puedo utilizar el direct /dev/loop 40, cualquiera de ambas opciones son válidas para desmontar y vuelvo otra vez a tener el directorio vacío. De hecho, y con esto vamos adelantando, esa idea de montar el sistema de ficheros para que a partir de un directorio esté lo que es el sistema de ficheros raíz de lo que estamos montando. Si creamos un fichero hola.txt y ponemos aquí hola, lo guardamos, cuando vayamos a montar nuestro sistema de ficheros, como hemos visto antes, bueno, pues ese directorio MNT contiene el sistema de ficheros raíz que hay en la imagen ISO. Una vez que hagamos unmount /dev loop 40 con sudo, bueno, pues vuelvo otra vez a ver el directorio MNT como lo tenía, es decir, no se borra nada, simplemente se deja de tener acceso a los ficheros que había en ese directorio y ahí, en el punto de montaje, a partir de ese momento se va a ver el contenido del directorio raíz del sistema montado. Y con esto, bueno, pues ya podemos ver un uso del sistema loopback que nos permite, un poco como dice el nombre, ¿no?, generar un loop, un bucle, de manera que un fichero puede hacerse pasar por dispositivo, un dispositivo especial que nos permite trabajar con imágenes y tiene muchas utilidades. Otra de las utilidades que hemos estado viendo aquí cuando hacemos un loop setup es los snaps. Hay algunas distribuciones de software que lo que se hace es tener un fichero en su interior con una imagen de
pues lo que es todos los ficheros de configuración, binarios, etcétera, etcétera, de una aplicación. De manera que si tenemos una versión, por ejemplo, de Java, del JDK, bueno, pues podríamos tener varias versiones instaladas, porque lo que vamos a hacer es montar varias versiones. Cada usuario podría tener la versión que necesita montada y en ningún momento se sobreescribe, con lo cual, bueno, pues aunque pueda ir un poco más lento, se gana más en seguridad. Vamos a hacer un loop setup de desasociar el dev loop 40 siendo administradora, y de esta manera tenemos otra vez el loop libre. Bien, a título también de curiosidad solamente, es importante también destacar que algunos sistemas operativos permiten trabajar con un dispositivo especial llamado de múltiples discos, MD. Este dispositivo permite tratar con varios dispositivos de almacenamiento como si fueran uno. Por ejemplo, es posible que podamos utilizar un RAID 0 para que cada bloque que se guarda en ese dispositivo especial, bueno, pues lo que va a hacer es un bloque se guarda en un dispositivo y el siguiente se guarda en el dispositivo siguiente, y haciendo round robin se van repartiendo los bloques entre los dos dispositivos. Para el usuario o usuaria es como si hubiera un dispositivo del doble de capacidad, pero lo que hace este dispositivo especial es poder indicar cómo se reparten los datos entre distintos dispositivos físicos que hay por debajo. Otra opción sería la de disponer un RAID 1. En este caso, los dos dispositivos tienen una copia exacta. Cuando se va a escribir un bloque, se escriben los dos por igual. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues si falla porque hay algún fallo hardware, se estropea algo por desgaste, bueno, pues seguimos teniendo una copia y podemos tolerar un fallo. ¿Cómo se trabaja con ello? Pues se utiliza el mandato mdadm, que es posible que tengamos que instalar. Vamos a hacer una pequeña demo, y para esta pequeña demo vamos a necesitar, bueno, pues crearnos unos ficheros vacíos que simulen esos discos. Vamos a utilizar dd input file /dev /0, todo lo que va a leer de ese dispositivo especial van a ser ceros, y vamos a decir que queremos que lea 1 giga en una vez. Esto lo que nos hará es crear, como vamos a ver, un fichero de 1 giga todo lleno de ceros. Una vez que hayamos terminado con ese fichero, que va a servir como dispositivo ficticio para que vayamos perdiendo el miedo y trabajando con sistemas de almacenamiento, bueno, pues vamos a crear otro. Igual que aquí hemos dicho 1 giga, podríamos decir 256 megas, y claro que quiero 4 de esos bloques. ¿De acuerdo? También puedo variar la forma de leer del /dev /0 y escribir. Y algunas veces, como podéis ver, pues puede ser incluso más rápido. Ya tengo dos ficheros, este segundo le he llamado igual. Vamos a ponerle dix2 para que se creen los dos ficheros de igual forma. Esto es ficticio, los 200 y 300 megas por segundo simplemente están en caché. Una vez que tengo esos dos ficheros, si hago uno d-c para ver el contenido, veré que me dice que, bueno, pues empieza con ceros y eso se repite. Como podemos ver, son todos ceros desde el principio hasta el final, en ambos dispositivos. Es decir, bueno, pues si hacemos uno d para imprimirlo como caracteres el contenido, de igual forma a partir de este offset nos va a decir que son todos ceros y eso se repite hasta la última posición del fichero. Bien, pues vamos a hacer un sudo loop setup para asociar el /dev /loop 41, por ejemplo, al que tengáis libre, al disco 1. Y lo mismo vamos a hacer con el disco 2. Una vez que tengo nuestros dos discos ficticios, ya podría hacer un mdadm create /dev /md, por ejemplo 2, level igual a 1, write devices igual a 2, y vamos a decirle por la lista de los dispositivos que van a ser el 41 y va a ser el 42. Nos dice que tenemos que ser administradora, nos dice aquí parece que hay algo raro. Decimos que da igual, que queremos crearlos, no hay ningún problema, y ahora ya sí puedo crear en ese dispositivo nuevo, puedo hacer un mkfs, make file system, tipo extended 4, por ejemplo, /dev /md2. Y como administradora, ¿de acuerdo? Nos va a crear el sistema de ficheros, nos va a decir, como podemos aquí ver, que va a utilizar este número de bloques de 4K, este número de inodos, lo veremos en siguientes vídeos de este tema. Nos va a decir que el primer bloque, que es especial con metadatos, lo va a copiar en varios sitios,
por si se estropea el primer bloque, tener copias de seguridad. Y bueno, pues nos hace un poco un resumen de cómo ha creado el sistema de ficheros. Ya puedo hacer, voy a borrar la pantalla, un mount para montar /dev /md2 en MNT como administradora. Y ya dentro de MNT ya tengo nuestro sistema de ficheros que acabamos de crear. Cuando ya no lo necesite, hacemos un sudo mount MNT y se desmontará. /proc mdadm, mdstat. Podéis ver el estado de los dispositivos RAID que tengáis. En este caso vais a ver que están el dispositivo MD2, MD1, ambos están activos. El MD2 lo acabamos de crear y tiene el loop 42 y el loop 41 y ambos están up and running. AAUU, que es up, para decir que están funcionando. Si no necesitamos más, pues hacemos un md adm --stop /dev /md2 como administradora, ¿de acuerdo? Y ya está parado. Ya si hacemos un cat de proc mdstat, estará vacío. Si tenemos curiosidad y hacemos un oc-d /dev /md2, bueno, pues vamos a ver que las cosas van a cambiar un poco. Porque en este caso, pues /dev, bueno, hemos parado el dispositivo, tendríamos que hacer un assembly. Vamos a hacerlo en mdadm assembly dev md2 dev loop 41 /dev loop 42. Y tenemos, una vez ensamblado, que ya sí podemos hacer un sudo d-c /dev /md2, ¿de acuerdo? Y ya podemos ver que al principio del disco pues hay distintas estructuras, se van repitiendo de vez en cuando y bueno, el resto está a ceros. Como podemos ver, el resto está a cero. Es decir, que se ha ido poniendo algunas bueno, pues metadatos al principio del disco, ¿de acuerdo? Y el resto está vacío, esperando a guardar información del usuario o usuaria que necesite, pues como veis, guardar algo. Hay aquí un gran salto, pasado este offset, y en este salto están todavía todos a ceros. Bueno, pues vamos a parar de nuevo con mdadm stop /dev /md2, ¿de acuerdo? Está parado, podemos parar mdad1, si lo intentamos parar de nuevo nos dirá que ya está parado y que no hay nada que hacer. Y en proc mdstat veremos que ya no hay ningún dispositivo de MD de múltiples discos activo. Bien, con esto terminamos esta pequeña demostración de cómo utilizar los dispositivos MD. Continuamos con las transparencias y pasamos a cómo crear particiones y volúmenes dentro de un dispositivo de almacenamiento. La idea es que las particiones y los volúmenes son una abstracción que nos permiten particionar los dispositivos y dentro de cada partición y volumen poder crear un sistema de ficheros distinto. Pueden ser iguales, pueden ser distintos. Sirve, como podemos ver, como contenedor de un sistema de ficheros. Cuando tenemos un disco duro inicial, lo que vamos a hacer es crear una tabla de particiones al principio y las distintas particiones una detrás de otra. Las particiones es, por tanto, una porción de ese disco que se le va a dotar de identidad propia y que puede ser manipulada por el sistema operativo como una entidad lógica independiente. Típicamente, al principio es donde está una pequeña base de datos, que es esa tabla de particiones, con los distintos atributos que se precise. Dentro se van a crear los sistemas de ficheros, como hemos visto y hemos adelantado con MKFS, podemos indicarle qué tipo de sistema de ficheros, qué dispositivo, qué tamaño de bloque, bueno, podemos decir algunas opciones. Y los atributos típicos de una partición son el tipo, el tamaño, y bueno, pues una etiqueta que nos pueda dar una orientación de qué sistema de ficheros está pensado albergar. No quiere decir que esté finalmente ese sistema de ficheros, pero cuál pues ha etiquetado el usuario o usuaria que quiere albergar. Vamos a hacer una pequeña demostración y bueno, pues vamos a hacer lo primero del todo, dd sudo dd input file /dev /0 output file y vamos a poner /dev /sdb. Es decir, este disco que estoy utilizando para trabajar con sistemas de ficheros no tiene nada importante, lo voy a borrar y lo voy a rellenar con ceros. Esto, cuidado, porque lo que estáis haciendo es borrar de una forma muy rápida un disco y os podéis cargar toda la información. Yo en mi caso quiero borrarlo. Una vez que lo he borrado, los primeros, por lo menos al principio del disco, si yo hago un cat de /proc partition, veré que
tengo el disco y no tengo ninguna partición. Para trabajar con particiones vamos a borrar la pantalla, vamos a utilizar el mandato gparted /d/sdb. Me pedirá la clave de administrador y bueno, pues estará arrancando, reconociendo el disco y como vemos el disco está vacío. Desde esta utilidad de gestión de particiones podemos crear una nueva partición y aquí nos va a indicar que no hay una tabla de particiones y que primero tenemos que crear la tabla de particiones. Para ello tenemos que irnos al menú, como se puede ver, Device y dar a la opción de crear tabla de particiones, es decir, Device, Create Partition Table. Nos va a decir qué tipo de tabla de particiones queremos. Tenemos aquí un desplegable, MS2 es la típica de PC, la nueva versión más flexible es GPT, le vamos a decir aplicar y ya tenemos la tabla de particiones que se pone al principio del disco, recordemos esta tabla de particiones creada. Y ahora dentro ya podemos crear las distintas particiones. Por ejemplo, vamos a crear dos particiones con mitad y mitad, o aproximadamente mitad y mitad, y le podemos poner pues, el nombre que queramos. Por ejemplo, datos 1 y datos 2. Pues vamos a decir que queremos añadir, y aquí creamos otra partición que es datos 2. Podemos indicar también como etiqueta qué tipo de sistema de ficheros queremos, tipo Unix, tipo FAT, que nos permite en esa partición compartir datos entre Unix y Windows, o tipo NTFS, que sería la partición de Windows. Podemos decir que no la tenemos formateada y que pues, también puede ser, como ahora veremos, un volumen físico. Pues podemos indicar cómo creamos mejor, vamos a dejar si queremos sin formatear, ponemos añadir y ya tenemos nuestras dos particiones. Lo que necesitaremos aquí es, pues tenemos en editar, deshacer, borrar y aplicar todas las operaciones. Pues vamos a decir que todas las operaciones de crear distintas particiones las haga. Nos va a decir aquí un resumen de cómo ha ido todo, cerramos y ya tenemos nuestra tabla de particiones y nuestras dos particiones creadas. Vamos a salir de la utilidad y cuando hagamos cat de /propartitions, pues vamos a ver aquí que ya tenemos nuestras dos particiones y si utilizamos alguna utilidad como fdis dev sdb con un sudo delante, es una utilidad en línea de mandatos, bueno, pues ponemos aquí nuestra clave, ponemos imprimir y podemos ver nuestras dos particiones y las dos, como podemos ver, etiquetadas como tipo file system de Linux. Ponemos una L mayúscula y podemos consultar, bueno, pues una L minúscula, podemos consultar todas las distintas etiquetas que podemos utilizar para pues indicar qué tipo de sistema va a ir dentro de esa partición. Con Q salimos y ya tenemos creada nuestra partición. Una vez creada la partición, dentro hay que crear nuestro sistema de ficheros como hemos visto. Bueno, pues ese sistema de ficheros que hemos indicado que hay que crear, bueno, pues vamos a crearlo con mkfs, guión tipo, extended 2, 3, 4, lo que necesitemos, y ponemos /d, /sdb y el identificador de la partición. Tenemos que hacerlo como administradora, decimos que sí, y ya podríamos utilizar con mount /dev sdb1 nmnt, podríamos montar y utilizar el sistema de ficheros que va dentro de esa partición. Sudo mount /dev /sdb1, desmontaríamos y dejaríamos de utilizar ese sistema. Este sistema de particiones tiene bastantes limitaciones. Por ejemplo, solo se puede tener un máximo de 4 particiones en total entre primarias y extendidas. Dentro de una partición extendida sí se pueden crear varias unidades lógicas. Se pueden crear muchas más, que servirían casi como particiones, salvo que no se pueda arrancar un sistema operativo de una partición lógica en este caso. Tiene que ser primaria. Bueno, como se ve, este que es el sistema tradicional de particiones en el PC, pues tiene bastantes limitaciones, como por ejemplo que si hay que cambiar el tamaño de una partición, pues hay que hacer una copia de seguridad, cambiar el tamaño y restaurar la copia de seguridad. Desde luego es, bueno, pues algo que con mucho riesgo de perder datos y tedioso, algo que para una empresa no se puede permitir. Por ello, aparecieron nuevos sistemas de gestión de particiones, que vamos a llamar volúmenes, que son mucho más flexibles. Se pueden crear tantos volúmenes como queramos, se pueden cambiar el tamaño más dinámicamente, se puede utilizar múltiples discos, es decir, que una partición puede abarcar varios discos, etcétera, etcétera.
La idea de estos volúmenes es que tienen tres capas. La primera capa, es la inferior, son los volúmenes físicos. La última capa, la superior, son los volúmenes lógicos. Los volúmenes lógicos son lo equivalente a las particiones. Dentro es donde se pueden hacer sistemas de ficheros. Y entre medio tenemos la abstracción de grupo de volúmenes. Un grupo de volumen lo que hace es agrupa varios volúmenes físicos y es donde se van a crear los volúmenes lógicos. Es un poco la capa que hace de intermediario entre volúmenes físicos y volúmenes lógicos. Para que se pueda ver lo fácil que es trabajar con este tipo de sistemas, tenemos aquí un ejemplo de cómo crear un volumen físico con PV-Create. Después crear un grupo de volumen con VG-Create. Crear un volumen lógico con LV-Create. Y con estas tres líneas de mandatos tenemos todo lo necesario para poder crear una partición más flexible que son los volúmenes. En nuestro caso podemos tener de /prop_partition, hemos estado viendo que tenemos dos particiones en SDB que podemos utilizar para esta demostración. Podemos hacer un PV-Create de /dev /SDB1. Lo que va a hacer en este caso nos va a advertir de que en este caso necesitamos ser administrador o administradora y que se ha detectado un sistema de ficheros ya. Bueno, pues vamos a borrarlo todo. Y ya tenemos el volumen físico creado. A continuación vamos a crear un volume group con VG-Create, le vamos a llamar pues el volumen de sistemas operativos y vamos a decir que en ese volumen pues puede estar SDB1. Podemos indicar todos los dispositivos que necesitemos. Una vez que lo tenemos creado podemos hacer el volumen lógico LV-Create usando ese grupo de volumen. Le vamos a decir que queremos pues 256 megas, por ejemplo, que se va a llamar ese volumen, pues yo que sé, sistemas operativos, y que lo vamos a crear dentro del grupo de volumen que hemos creado antes, que es el vol.so. Y bueno, pues igual que antes necesitamos ser administrador o administradora, ya tenemos creado ese volumen lógico. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, pues vamos a hacer dentro de ese volumen lógico con mkfs extended3 tipo extended3, vamos a crearnos un sistema de ficheros, vamos a poner volumen SO y dentro de volumen SO ponemos pues el nombre que le hemos dado, que es SSOO, ¿de acuerdo? Y con esto pues vamos a ponerle sudo de nuevo, se crea nuestro sistema de ficheros. Y una vez creado, pues es fácil trabajar haciendo un mount de /dev, el volume group, el grupo de volumen que sería vol.so y el volumen lógico que es SSOO. Lo puedo decir que quiero montarlo y ya puedo trabajar con ese volumen que he creado. Cuando ya no lo necesite, sudo mount y desmonto smnt y ya está. Ese esquema de nombrado, para empezar, facilita bastante para los usuarios y usuarias, dado que esconde los dispositivos, el nombre de los dispositivos físicos por debajo. Como se puede ver, ponemos /dev /vol.so, SSO y ya hace el enlace simbólico al dispositivo que internamente tenga. Los volúmenes son muchísimo más fácil de usar, son mucho más flexibles, pero aún así es posible incluso mejorarlo. Hay sistemas de almacenamiento que integran la gestión de volúmenes y los sistemas de ficheros a la vez. Por ejemplo, ZFS de Sun Microsystem, los dispositivos forman parte de un pool de almacenamiento y en ese pool de almacenamiento es donde se crean los distintos sistemas de ficheros. Todos estos sistemas de ficheros comparten el pool, de manera que ya no tenemos la limitación de que cada partición va a tener un solo sistema de ficheros y tenemos que intentar pues estimar cuál va a ser el tamaño adecuado de la partición o del volumen, porque bueno, pues nos podemos equivocar y tendríamos que estar cambiando el tamaño. No, ya es mucho más fácil porque tenemos un pool con dispositivos y se hacen los sistemas de ficheros encima. Para que podamos ver cómo se utiliza, tenemos aquí un ejemplo en el cual hacemos un zpool, create, le ponemos el nombre del pool de almacenamiento y le ponemos los dispositivos que van a participar. A continuación podemos crear con ZFS create el nombre del pool y el nombre del sistema de ficheros. Podemos crear tantos sistemas de ficheros como queramos. Comparten, insisto, el pool, con lo cual pues, si tenemos un pool de 100 gigas, todos los sistemas de ficheros extraen de ahí. Y si uno necesita más, pues cogerá más, si necesita más otro, pues el otro. Cuando ya tengamos creado el sistema de ficheros, podemos hacer un montón de cosas. Con ZFS set podemos cambiar muchas opciones, desde poner cuota,
desde poner que se active compresión, cifrado. Bueno, tenemos un montón de elementos que podemos añadir a nuestro sistema de ficheros. Con este tipo de sistema de almacenamiento mucho más avanzado, bueno, pues se simplifica, como se puede ver, todavía más el uso de los sistemas de ficheros. Y con esto termina y finaliza este vídeo